Hay dolores que no se entienden desde afuera. Se pueden acompañar, se pueden respetar, se pueden escuchar, pero hay dolores que solo se comprenden de verdad cuando uno también ha tenido que sentarse frente a una ausencia, cuando uno ha vivido algo parecido, cuando uno también ha tenido o ha mirado una silla vacía, una cama vacía, una casa que sigue en pie, pero que ya no se siente igual. Ya esa persona no está allí. Y hoy quiero hablarte de algo que quizá nadie te ha dicho sobre el duelo. A veces la persona que más puede ayudarte no es la que tiene todas las respuestas a lo que estás experimentando. A veces es la persona que ya pasó por ese camino o que a lo mejor va adelante un poco transitando ese mismo camino del duelo. Y no porque tenga una fórmula mágica, no porque su dolor sea igual al tuyo, no porque pueda decirte exactamente qué hacer. Mira, hazlo así, esto te va a ayudar de esta forma. No necesariamente, sino porque hay una sensibilidad que nace, solo nace, se despierta después de haber atravesado una pérdida. O es una manera distinta de escuchar, es una manera distinta de mirar, es una manera distinta de estar. Y si hoy estás viviendo un duelo, has perdido un ser querido, estás atravesando un dolor como este, quiero que esta conversación, este video, sea un espacio seguro para ti. No vengo a decirte que todo pasa rápido. No vengo a decirte que tienes que ser fuerte. No vengo a decirte que ya deberías estar mejor. Hoy quiero hablarte desde otro lugar. Desde el lugar de quien también está viviendo eso. De quien está enfrentando el dolor de una pérdida. De alguien que está aprendiendo a vivir con una ausencia. Desde el lugar de quien sabe por experiencia, por lo que está viviendo, de que el duelo no se supera como si fuera una tarea pendiente. Se atraviesa el duelo, se honra, se integra y de forma gradual, con mucho amor, poco a poco, se aprende a vivir de nuevo. Quiero darte la bienvenida aquí a Vimes Life, donde siempre buscamos generar un espacio de bienestar emocional, de crecimiento, acompañamiento para esos momentos en los que la vida nos invita a mirar hacia adentro. Dejamos de mirar afuera y ahora la vida nos invita a mirar adentro. Así que hoy vamos a hablar de lo que nadie me dijo sobre el duelo. Especialmente de esto, porque alguien que ya pasó por ese camino puede ayudarte más de lo que imaginas. Este tema es muy importante, para mí es muy importante en este momento porque estoy atravesando el camino del duelo, un camino con muchos desafíos. Es un tema muy importante porque muchas personas viven el duelo sintiéndose profundamente solas, rodeada de gente, pero solas, con mensajes de apoyo, pero solas, con familiares cerca, pero solas. Y esa soledad no siempre ocurre porque los demás no amen. Muchas veces ocurre porque los demás no saben qué decir. No saben cómo acompañar. No saben cómo acercarse sin incomodar. No lo saben. No saben cómo hablar de la persona que murió. No saben si preguntar o callar. No lo saben. Porque antes yo no lo sabía.
No saben si abrazar o dar espacio. Y entonces, aunque haya amor alrededor, la persona en duelo puede desarrollar esa sensación que nadie entiende realmente lo que está viviendo. No son los demás. Es lo que sentimos junto a lo que nos rodea. Porque nunca se está preparado totalmente para un evento como este. Por eso cuando aparece alguien que también pasó por una pérdida profunda, algo cambia. No necesariamente porque hable mucho. A veces cambia porque esa persona no intenta arreglarte. Y yo no vengo aquí para arreglarte. Esa persona no intenta corregirte. No intenta acelerar tu proceso. Simplemente puede sentarse a tu lado y decirte con su presencia: sé que esto duele. Sé que no es fácil. Sé que hay días en los que respirar también pesa. Y eso, aunque parezca poco, puede ser profundamente sanador. Parece poco, ¿verdad? Pero cuando alguien se sienta a tu lado y te escucha, te acompaña, no te corrige, no te dice, pero ya, supéralo. Ya ha pasado mucho tiempo. Vive la vida. Así que quiero que identifiquemos un punto muy valioso. Una de las cosas que nadie me dijo es que el duelo no es solo tristeza. No es solo tristeza. Una de las primeras cosas que nadie me dijo sobre el duelo es que el duelo no es solo tristeza. Muchas personas piensan que estar en duelo significa llorar todo el tiempo. Y sí, se llora. En estos días hablaba con un familiar, creo que fue un amigo, no recuerdo quién fue. Pero le dije, ya no me salen lágrimas de tanto que he llorado. Porque el duelo es mucho más complejo. El duelo también puede sentirse como cansancio, como confusión, como enojo, como culpa, como miedo, como vacío, como una especie de desorientación interna. Como que esa brújula tiene la aguja sin norte. Perdió su norte. Hay días en los que uno no sabe qué siente. Uno no sabe exactamente lo que siente. Y dime si te ha ocurrido, coméntamelo. Porque hay días en los que uno parece estar bien por fuera. Parece todo normal, pero por dentro uno está haciendo un esfuerzo enorme para sostenerse. O sea, hay momentos en los que una canción, un olor, una foto, una palabra o un lugar pueden abrir una herida que parecía calmada. Y de pronto uno se pregunta, ay, ¿por qué me siento así otra vez? ¿Por qué si ayer estuve mejor, hoy vuelvo a sentirme quebrado o quebrada? ¿Será que estoy retrocediendo? ¿Te ha pasado? Y quiero decirte algo muy importante referente a estas preguntas. No necesariamente estás retrocediendo. Estás viviendo un proceso. El duelo no es una línea recta donde uno tiene que avanzar y dice, ya caminé 5 kilómetros. El duelo no funciona como una escalera que uno sube un día
donde cada día subes un escalón, un peldaño y nunca vuelves a bajar. El duelo se parece más a las olas del mar. Hay días en los que el mar, yo vivo aquí cerca del mar, y hay días donde el mar está calmado, como si fuera una piscina, un lago. Y hay días en los que una ola llega sin pedir permiso. Hay días donde ese mar está enojado. Y eso no significa que esté fallando, ni que estés retrocediendo. Significa que estás amando a alguien que ya no está físicamente contigo. En el próximo episodio vamos a hablar de algo muy importante. No te lo pierdas. Solo dale clic y pasa al siguiente video. Porque muchas veces no necesitamos que nos arreglen, sino que alguien simplemente se quede con nosotros en el dolor. Así que te invito a que lo disfrutes. Son 4 episodios. Este es el primero. Disfruta los siguientes.